Muy buenos días. Perdonadnos este pequeño retraso, pues siempre hay algún problema técnico en este tipo de conferencias digitales, ¿no? Hoy a mí me corresponde formalmente, una vez más, estamos aquí, don Juan Carlos de Margarida, nuestro secretario general y decano de Valladolid, y Pascual Fernández, vicepresidente de nuestra organización y decano del Colegio de Madrid. Yo no creo que sea necesario presentar a nuestro ministro de Seguridad Social, ¿no? José Luis Escrivá. Me vais a permitir exclusivamente que haga una breve reflexión, ¿no? Ayer se produjo, como economistas, pues un día histórico, un hito, ¿no? Pero yo diría más que nada fue un día reconfortante, ¿no? Un día reconfortante en la medida, pues, que vimos sorpresivamente que nuestro Parlamento, en momentos difíciles, pues es capaz de llegar a una unanimidad respecto a un Real Decreto Ley, que ahora iniciará su trámite parlamentario, parece ser que con urgencia, y puede haber algún retoque, alguna modificación, pero haber aprobado la ley del ingreso mínimo vital es una vuelta de tuerca, y se ha hecho por unanimidad, ¿no? Don José Luis, a nadie le podrá decir a nuestro ministro, a nuestro colega, que esto es un encargo, ¿no? Don José Luis lleva muchos años hablando de este tema, los que tuvimos la suerte de seguirle en su anterior responsabilidad institucional en la IREF. Él hace tiempo que le da vueltas a este concepto de un ingreso mínimo que pueda asegurar que los más desfavorecidos de nuestra sociedad pues tengan. Y también, como economista, ve los riesgos, los peligros de cualquier medida que lo que haga es relajar las ganas de progreso de las personas. Y por lo tanto, los que lo conocemos, tanto Pascual como Juan Carlos, sabemos que esto ha sido estudiado, contrastado, evaluado, se han visto iniciativas internacionales, y además la propia Real Decreto Ley tiene previsto una serie de artículos, el 30, el 31, el 32, donde realmente se crea una comisión de seguimiento, un consejo consultivo, un control financiero de la prestación. Por tanto, tenemos las garantías que este proyecto, que ya es una ley, pues cumpla los dos principales objetivos, ¿no? Que es ayudar a las personas más desfavorecidas y, por tanto, a las familias más desfavorecidas, y después que esto no se convierta en un nicho que relaje las ganas de progreso de las personas, ¿no? Con este convencimiento, para nosotros es un gran honor que el ministro haya tenido este detalle, que el día después de este hito, de este acontecimiento, esté entre colegas. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a vosotros, como siempre, a vuestra disposición. Pues ministro, pues si te parece bien, empiezas tu intervención, y después haremos también, como acostumbramos a hacer, pues que haremos unas preguntas, primero de los periodistas, y después pues las que hemos ido recibiendo, que sabéis que hacemos este sistema que dejamos hasta el día anterior, hasta ayer por la noche, recogemos preguntas y las ordenamos y haremos el modelo que hemos seguido. Ministro, tienes la palabra. Muy bien. Yo creo que me parece que en estas conversaciones que estamos teniendo con alguna frecuencia, probablemente sea útil que yo utilice estos primeros minutos para que tengamos una reflexión de dónde nos quedamos la última vez y dónde estamos ahora. Estamos en un entorno de tanta incertidumbre que es muy importante ir reevaluando regularmente qué es lo que está pasando y en qué medida pues, nos está sorprendiendo o no, o estamos despejando algunos elementos. Me parece que esto es mucho más importante metodológicamente que hacer, por ejemplo, previsiones, como no les queda más remedio que hacer a los organismos internacionales y nacionales, porque tienen calendarios fijos, hacer previsiones a un año, año y medio vista, 2 años, donde uno tiene que hacer tantos supuestos sobre cosas que no sabemos cómo se van a desplegar realmente en este momento. Pero sí que vamos recibiendo información y vamos aclarando cosas dentro del entorno de tanta incertidumbre en el que nos estamos desenvolviendo.
Entonces, si llevamos la vista atrás y recordemos a lo mejor la última conversación que tuvimos, que ya fue hace unas cuantas semanas, pues hay algunos elementos que conviene la pena retomar. Por ejemplo, ya tenemos una cierta perspectiva de cuando un calendario que quizá respecto a lo que pensábamos se ha adelantado unas cuantas semanas, digamos, de eliminación de las restricciones a la actividad resultado de los requerimientos de confinamiento que nos vienen del ámbito sanitario. Estamos adelantando los calendarios. Y eso lo que refleja fundamentalmente es que la pandemia que ha sido extremadamente intensa y dramática desde muchos puntos de vista, ha remitido o está remitiendo algo más rápidamente de lo que pensábamos. Y eso nos permite que dentro del marco que nos habíamos marcado, ir con unos calendarios algo más rápidos. Esto en sí mismo es una buena noticia y debemos interiorizarla de esa manera. Igualmente, lo que estamos viendo es que como resultado del retorno a la actividad, estamos viendo una activación de empleo que yo diría significativa. Yo no tengo los datos de esta semana todavía, pero con los datos de la semana pasada llevábamos ya activados 700.000 ERTES aproximadamente, empleos que estaban congelados en los ERTES, y hemos pasado a haber activado en las últimas semanas, hasta la semana pasada, unos 700.000. Teniendo en cuenta que son 3.300.000 el empleo que quedó, digamos, los trabajadores que quedaron sometidos a ERTES con protección de rentas y exoneración de cotizaciones, pues todavía falta bastante, pero también hay territorios que están entrando en las primeras fases, es decir, que el ritmo es significativo. Yo atribuyo a un elemento de los ERTES parte de lo que está pasando. Como sabéis, nosotros hemos y seguiremos con este modelo cuando a partir de julio extendamos el modelo de ERTES de una forma particular. Seguiremos profundizando en algo que yo creo que está funcionando, que es generar un incentivo a tomar un poquito más de riesgo y activar antes a los trabajadores por la vía de que la exoneración al trabajador activado es, de acuerdo a la seguridad social, es mayor que el que no activas. A mí me parece que que es un elemento novedoso a nivel internacional. No hemos visto que nadie lo haya hecho en los países cercanos, pues que tienen programas similares, pues nos da la sensación de que está funcionando y vamos a insistir en ese modelo. También estamos viendo una cierta recuperación. Me preguntan a veces, bueno, es decir, cuando estábamos a principios de abril o a mediados de abril, se había destruido casi 1 millón de puestos de trabajo con despidos fundamentalmente de trabajos temporales, pues no sabíamos realmente lo que iba a pasar en mayo, pero bueno, pues hemos recuperado 200 y pico mil empleos, se han vuelto a recuperar empleos a lo largo del mes de mayo. No sé si es mucho o poco, pero es significativo claramente, y luego no lo teníamos claro cuando estábamos en la situación más aguda hace unas cuantas semanas. Esto hay que ponerlo en valor e integrarlo. Igualmente, tenemos otro elemento que me parece extraordinariamente importante, y es que en el marco europeo se han llegado a acuerdos que nos han sorprendido positivamente, y que no era evidente que íbamos a tener un plan de recuperación europeo financiado como se va a financiar, con impuestos europeos, con deuda a largo plazo europea, con mutualización de riesgos de facto, con transferencias de países. Con todo esto, que es la primera vez que ocurre en Europa y con unas magnitudes extraordinarias, 750.000 millones de euros, si a eso unimos los backstops, los cortafuegos del MEDE, del BEI, del SURE, más toda la actividad del Banco Central Europeo. Anteayer emitimos a 20 años España por primera vez a un tipo cercano al 1%, 1,2%. Emitir a 20 años a un tipo, a 20 años, a un plazo de 20 años. Imaginemos la toma de riesgo que supone tomar deuda española a 20 años a un tipo de interés del 1,2%. Estamos emitiendo a tipos negativos a plazos incluso superiores a 5 años. Es decir,
la prima de riesgo sigue por debajo, la prima más conocida tan estandarizada a 10 años, por debajo de 100 puntos básicos, pero con tipos a 10 años, por la última vez, el 0,6. Es decir, el que nos estemos financiando tan bien en el momento más agudo de la crisis, el que ninguna agencia de rating haya retocado nuestro rating, también pone de manifiesto que la percepción que yo he transmitido aquí algunas veces de que siendo una crisis que va a requerir un aumento significativo de deuda porque hay que proteger muchísimas rentas por la parada de actividad y durante un cierto tiempo, se percibe claramente por parte de los inversores, de los mercados, de los organismos internacionales o de las agencias de rating como un fenómeno de naturaleza temporal que no está poniendo en cuestión la solvencia de España y que sigamos con los mismos ratings y con las mismas primas de riesgo, incluso mejoradas. Yo creo que es un elemento que hemos ido descubriendo, contrastando en las últimas semanas y que también conviene tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo veo elementos positivos en 3 o 4 frentes que conviene reconocer. Y después, efectivamente, pues en un área como es un problema que tiene España y que ha tenido siempre, que es el de la pobreza extrema y unas rentas extraordinariamente bajas en una parte de los hogares y que no le hemos prestado suficientemente atención, o cuando lo hemos hecho así a través de programas insuficientes de las comunidades autónomas, pues hemos conseguido generar un consenso bastante extenso de cómo diseñar un programa, una política nacional de un mínimo de rentas mínimas con incentivos efectivamente a la inclusión y a la integración laboral, que ya es una realidad. En el mes de junio ya la van a recibir un número importante de personas en España. La Seguridad Social ha sido capaz, que a mí me parece verdaderamente digno de admiración, poner en marcha una prestación tan compleja que requiere contrastar tanta documentación. Por primera vez en España va a haber un contraste no solamente de renta, sino de patrimonio. Cada uno de los hogares, no a nivel individual, sino a nivel de hogar, es más difícil. Se va a evaluar el patrimonio neto del hogar, excluida vivienda habitual, de todos y cada uno de los que vayan pidiendo la prestación. Y por lo tanto, con todos estos elementos absolutamente novedosos, el que hayamos podido desplegar la prestación con tanta rapidez y yo creo con tanta rigor y sofisticación, es algo que habla muy bien de la capacidad de la Administración española, del Estado y singularmente de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así que os parece, me paro yo aquí y me pongo a vuestra disposición. Bueno, vamos a las preguntas, ministro. A ver, de hecho, ahí hemos recibido un primer bloque de preguntas. Pepa Montero, de Diario 65 y más, pues tiene una preocupación por la capacidad financiera de nuestra Seguridad Social y hace 2 preguntas, ¿no? Una es sobre que toca abonar la paga extra de las pensiones, digamos, ahora, ¿no? Y un poco la liquidez de la Seguridad Social y cómo ve la liquidez de la Seguridad Social. Sí, como hemos comentado otras veces, cuando uno tiene que mirar, la Seguridad Social tiene pendiente y está en el borrador de Pacto de Toledo, y hay un consenso considerable y también lo ha planteado en el pasado, incluso la ministra de Hacienda. Tenemos pendiente una reestructuración, digamos, una redefinición de lo que son los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Hasta que eso ocurra, en la Seguridad Social emerge un déficit, es decir, que tiene que financiarse principalmente por parte del Estado, y es una situación transitoria, pero hay que mirar conjuntamente a la posición financiera del conjunto de las administraciones públicas, que, como he dicho, como ocurre aquí y en todos los países de nuestro entorno, está extraordinariamente afectada por las medidas que tenemos que tomar para luchar contra el coronavirus y la crisis que ha desencadenado. Yo lo que observo, y esta pregunta que me la han hecho varias veces en el Parlamento, suele ignorar que realmente el debilitamiento de la base de ingresos y la seguridad social transitoria durante este periodo, o el aumento de los gastos, por ejemplo, por la prestación extraordinaria de autónomos, son medidas
absolutamente necesarias. Y a veces las mismas personas que me formulan esa pregunta me están con dudas sobre la situación financiera de la seguridad social, que, como digo, no es algo transitorio, al mismo tiempo están pidiendo pues que extendamos más la prestación de autónomos. Oiga, ¿y por qué no puede, o lo que estamos recibiendo es, ¿y por qué no extiende la exoneración hasta diciembre y a todo? Entonces, yo veo aquí a veces una contradicción entre apelaciones a la situación financiera de la seguridad social por una parte y por otra parte desde el mismo ámbito a veces exigencia de extender todavía más la ayuda del Estado. Entonces nosotros aquí estamos en un punto de equilibrio. Lo que estamos viendo es, creemos que lo que estamos haciendo se puede financiar perfectamente porque es transitorio y al mismo tiempo estamos intentando tener un envoltorio fiscal, una envolvente fiscal que nos parezca razonable y que necesariamente exige que el dinero que nos gastemos o los ingresos a los que renunciamos esté realmente dirigida a aquellos sectores que están siendo más afectados por la crisis. Y por tanto las políticas tienen que ser, igual que el ingreso mínimo vital lo estamos haciendo de forma estructural, de forma coyuntural, las políticas tienen que ser extraordinariamente focalizadas y quirúrgicas, si me permiten la expresión, para que realmente se dirijan a aquellos sectores que se están viendo más afectados o a aquellos colectivos. Y ahí hay que ser enormemente contundentes para hacer su bien. Muy bien, ministro. Don Gonzalo Díaz, del Economista, pues incide en varias preguntas sobre esta preocupación, ¿no?, sobre la importancia de la economía informal en nuestro país, si este ingreso mínimo vital puede ser un acicate, ¿no?, para que se incremente esta economía informal. Y después, un poco, la pregunta que yo he intentado un poco poner en valor al principio es sobre los controles que la propia ley prevé y cómo prevé usted que van a desarrollarse, digamos, para evitar que esto se produzca, ¿no? Por ello de varias observaciones, alguna de carácter general. Es decir, sobre la economía informal es una realidad en España contra la que hay que luchar, básicamente con medidas contra el fraude fiscal y el fraude, en su caso, laboral, la seguridad social, y ahí hay que desplegar todos los procedimientos. Pero no debe, del mismo modo que a nadie se le ocurriría decir que porque existe economía informal y hay personas que no pagan impuestos, no debería haber impuestos en España porque hay defraudadores. Nadie podría decir eso. Del mismo modo, nadie podría decir si realmente hay una política que es absolutamente necesaria y hay un consenso internacional enorme sobre la situación en España y nacional, de los expertos, de que tenemos que hacer algo con esas personas tan vulnerables que necesitan un empuje para poder transitar a una situación mejor en la sociedad. Precisamente no por eso vamos a dejar de hacerlo porque hay algunos defraudadores. Lo que hay que hacer es luchar contra los defraudadores. Me parece un planteamiento extraordinariamente limitado y miope, si me permiten, de cómo abordar eso. Y a partir de ahí yo diría que es que al contrario, lo que esperamos es que justamente algo como el ingreso mínimo vital, como ocurre en los países donde esto está más desarrollado, que son países con niveles de informalidad más bajos que el nuestro, esto sea un instrumento de incentivación, que pueda incentivar la formalidad. Desde el momento en que los hogares y las personas beneficiarias al ingreso mínimo vital tendrán que hacer la declaración de la renta, cosa que no ocurre en muchos casos hasta ahora, tendrán que toda la documentación que nos entreguen para solicitar la prestación se incorporará a la agencia tributaria y a la seguridad social. Existirá una tarjeta universal social universal o digital, donde vamos a incorporar todas las prestaciones que tienen estos beneficiarios de todas las administraciones, cosa que no ocurre hasta ahora, para tener una buena fotografía de todo lo que reciben. Y algo que también es absolutamente novedoso, por lo que yo tengo entendido, y es que las penalizaciones y las sanciones que supone y que son muy estrictas el intentar defraudar a la seguridad social a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital, tiene una novedad esta vez, y es que se crea la figura del cooperador necesario. El cooperador necesario
puede ser alguien que pueda ser un facilitador de ingresos irregulares, ingresos no formales, que tenga un potencial beneficiario del ingreso mínimo vital y que después se descubra que ese empleador, en su caso el cooperador necesario, ha ayudado a ese fraude. En ese caso, el cooperador necesario se le extienden todas las sanciones y penalizaciones por responsabilidad solidaria. Yo creo que con todos estos elementos lo que deberíamos es, al contrario de lo que se dice, es generar más economía formal. Y en cualquier caso, yo creo que ya entrando en el fondo del asunto, hay muchísimas investigaciones crecientes en los últimos años que ponen de manifiesto que el ingreso mínimo vital es claramente un incentivo no desincentiva la búsqueda del trabajo o extender el número de horas en las que se trabaja. Y en caso de que lo pudiera ser, sobre todo en hogares monoparentales, en hogares con hijos, donde el elemento de las dificultades de conciliar el trabajo con la atención de los hijos o las funciones de los hijos, este ingreso mínimo vital, si lo diseñamos bien y lo queremos diseñar con incentivos a que no reduzca el salario, que pueda suplementar el salario agregado, pues el ingreso agregado, sabemos que si lo focalizamos bien puede ser un incentivo a la extensión, digamos, al margen extensivo del trabajo o incluso al margen intensivo en algunos casos. Yo creo que esto cada vez sabemos más sobre estos mecanismos y lo que tenemos que hacer es parametrizarlos bien en el desarrollo reglamentario de la ley. Muy bien, ministro. Vamos a ver, para terminar este bloque de periodistas, antes de dar la palabra a don Pascual, Alicia Rodríguez de Paz, de La Vanguardia, como no podía ser de otra manera, pues le da vueltas a estas dos realidades, ¿no? Si se prolonga, ¿cómo ve la prolongación de la prestación por cese de actividad a los autónomos? Si esta prolongación estará hasta final de año o qué nuevos condicionantes se pueden introducir o matices a esta prolongación de la prestación. Y también el otro gran tema, ¿no? El otro gran tema que es sobre los ERTEs, ¿no? O sea, que usted a la introducción esto de los incentivos a la actividad que ha insinuado, aquí a ver si podrá concretar, fundamentalmente es este tema, ¿no? ¿Qué tipo de actividades o qué incentivos podemos introducir para que cada vez más sean un número menor las empresas y por tanto el personal laboral que está sujeto a ERTEs? Yo en este momento yo creo que no puedo anticipar mucho por dos razones. Una, porque lo estamos discutiendo con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos. Ayer mismo hubo una reunión sobre este tema. Tenemos que pasarlo por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Estamos afinando las propuestas y no puedo en este momento yo anticipar detalles, pero evidentemente estamos trabajando en un esquema de prolongación más allá de junio con una parametrización y una filosofía similar a la que hemos tenido hasta ahora, porque pensamos que ha funcionado bien, tanto en el ámbito de los ERTE como en el ámbito de los autónomos. Más de esto no puedo ir en este momento porque es que realmente estamos todavía acordándolo por una parte o intentando buscar el consenso y por otra parte tenemos todavía que afinar algunos elementos. Pascual, por favor. Vale. Buenos días, ministro. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Yo quisiera unirme a las palabras de nuestro presidente, de felicitarte y felicitar a tu ministerio por el impulso tan importante que ayer se dio en el Parlamento español. Esto pone de manifiesto como hay una clara idea común de que efectivamente hay un porcentaje de población que en este momento tiene un riesgo muy importante, que está viviendo una situación muy delicada, la pandemia, y el ingreso mínimo vital se percibe como algo necesario.
Pero, ministro, los economistas estamos preocupados con este tema. Y usted lo conoce bien. El concepto de la trampa de la pobreza, que es un tema bastante estudiado desde un punto de vista académico, es algo preocupante. Tenemos que integrar a los más desfavorecidos en este momento, pero tenemos que integrarlos en el mercado laboral. Esa es la clave del asunto, ¿no? Que se integren en el mercado laboral. Me gustaría que volver a dar una vuelta sobre esta cuestión, ministro. ¿Cómo podemos conseguir que este tema no se convierta en un desincentivo para su incorporación efectiva en el mercado laboral? Vale, yo creo que ahí hay varios elementos. El primero es, sabemos que probablemente en torno a un tercio, incluso más, de los hogares que están en esa trampa de la pobreza y que no tienen el trabajo o incluso tienen un trabajo muy marginal, un subempleo considerable, no son empleables como tal. Y por eso nos damos de bruces una y otra vez con las estrategias estandarizadas de políticas activas de empleo. Sabemos que antes, y esto necesitamos itinerarios de inclusión que pasan por un tratamiento sanitario específico en casos, por ejemplo, de dependencia de drogadicción. Sabemos, o temas incluso psicológicos. Sabemos que hay personas que requieren, sobre todo en el caso del abandono escolar, pues una recuperación de algún tipo de formación que no tienen en los hogares con niños donde los chicos se incorporan al mercado de trabajo con una formación precaria. Todas esas situaciones tienen que trabajarse previamente de ir directamente al mercado laboral, si no nos iremos equivocando. Entonces, por eso ponemos énfasis en lo que llamamos itinerarios más amplios que itinerarios laborales, que son itinerarios de inclusión. Aquí tenemos que colaborar con las distintas administraciones públicas que tienen la responsabilidad última o la instrumentan estos itinerarios, que son las comunidades autónomas y en muchos casos los ayuntamientos. Es un trabajo más de proximidad. En la ley, y hemos discutido esto intensamente con todos ellos, hay toda una gobernanza y toda una serie de estrategias con convenios que queremos desplegar para que esto sea así. Por lo tanto, este es un primer elemento. El segundo es estrictamente la parte que tiene que ver con las políticas activas de empleo y con la integración. Aquí no se trata simplemente de decir, usted es que esto lo sabemos por cómo funcionan los países que mejor lo hacen. No trata de apuntarse al palo, incluso de aceptar el primer trabajo que te llega. Se trata de que los itinerarios laborales estén bien diseñados, haya una buena percepción de cuáles son las características de esos hogares y qué itinerarios laborales hay que diseñar específicamente para cada tipo de hogar o cada tipo de persona. Esto requiere una forma distinta de aproximarse al tema, mucho más focalizada, mucho más científica, con mucho más trabajo de datos y de análisis, y ir aprendiendo lo que vamos haciendo bien o mal. Es una oportunidad y queremos profundizar para hacer este tipo de aproximación que ya ha funcionado en otros países, trabajando con las administraciones responsables. Esto es parte de lo que tenemos que desplegar y lo que está esquematizado en la ley, pero yo creo que es una oportunidad de hacer las cosas de una forma distinta. Y después, desde el punto de vista estrictamente de incentivos económicos, pues tenemos que tener que aquilatar cuál va a ser, digamos, el estímulo que vamos a dar a aquellas personas y durante cuánto tiempo que encuentran un trabajo y que podrían, aunque sabemos por la literatura que no es un elemento dominante en muchas personas, pero si lo fuere y la elasticidad de la oferta de trabajo al salario fuera muy significativa en un momento determinado, estamos trabajando para un desarrollo reglamentario donde durante un cierto tiempo y con un determinado perfil va a ser compatible recibir la prestación con el nuevo trabajo o la extensión del trabajo existente que vamos a tener. Esto es algo que es muy importante. Yo creo que con todos estos elementos, más también otro elemento que existe en la ley, que es la colaboración con el sector privado a través de lo que llamamos el sello social, es decir, lo que vamos a aportar nosotros, y yo creo que esto es importante, es una identificación mucho más fina y precisa de lo que se ha hecho hasta ahora
de las personas que realmente tienen un problema de exclusión social y de dificultad de integración laboral. Esta fotografía que surge, este análisis y yo creo de los sistemas de elegibilidad que hemos definido en la ley, va a permitir que todos estos hogares, 850.000 hogares y los 2 millones de personas probablemente que haya detrás de ella, que es la parte más excluida y con más dificultad de integración, podamos analizar, trabajar con ellos, con las distintas administraciones, ir ensayando cosas, ir probando lo que funciona mejor. Esto es lo que es moderno en hacer políticas públicas, esta aproximación experimental, y estamos muy convencidos de que lo vamos a poder hacer en esta ocasión. Ministro, en este proceso, ¿qué mecanismos de coordinación prevén establecer entre seguramente las 3 grandes fuentes de información, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Seguridad Social, las comunidades autónomas? ¿Cómo se van a coordinar para controlar pues que este ingreso no lo perciba quien no debería? Bueno, pues en principio el punto de origen es la definición de hogar. Pero los criterios de cómo se configura un hogar y que no está muy bien trabajado en la norma para que evitar la generación, digamos, espuria de hogares. Una vez que eso es así, que tenemos bien configurado el hogar y contrastado con la documentación correspondiente, empadronamientos, libro de familia, relaciones de consanguinidad bien establecidas, etcétera, y ya que tenemos ese hogar, que eso lo va a hacer la Seguridad Social y ha trabajado mucho en todo el procedimiento de contrastación de información. Hay que trabajar mucho con los ayuntamientos, porque es donde está el empadronamiento, pueden estar fuentes de información primarias, el Instituto Nacional de Estadística también. Una vez que tenemos el hogar, que el hogar está configurado y que hay una petición, o la Seguridad Social, como está ocurriendo en el mes de julio, identifica ese hogar potencial a partir de sus bases de datos, el cruce de la información con la agencia tributaria, se han establecido pues, los aplicativos y los procedimientos para hacerlo. Se va a hacer, digamos, en bloques diarios, diariamente se va a ir comprobando, y la agencia va a proporcionar, tiene la posibilidad de construir también esos hogares a partir de datos individuales de renta y de patrimonio, y muy importante el patrimonio, ¿no? El patrimonio es un criterio hay un umbral de patrimonio para cada tipo de hogar que te va a determinar si puedes tener derecho o no a la prestación. Los datos de patrimonio brutos se proporcionarán por parte de la agencia tributaria, la Seguridad Social. La Seguridad Social hará la definición, está haciendo. De hecho, cuando digo se hará, puedo decir que ya se está haciendo, porque ya hemos identificado durante esta semana unos 76.000 hogares ya beneficiarios con este procedimiento. Y está funcionando muy bien. Si no hablamos de futurible, hablamos de algo que ya se está haciendo y que creo que al final de esta semana ya se comunicará a estos hogares beneficiarios que de oficio cumplen los criterios de renta y patrimonio y de definición de hogar para recibir la prestación. Y por tanto tener una nómina mensual a partir de ahora que complemente sus rentas. Esto es un complemento de rentas, es decir, primero nosotros sabemos las rentas que tienen y a partir de ahí les complementamos hasta la renta garantizada. Con las comunidades autónomas estamos trabajando para que ellos conozcan inmediatamente los beneficiarios nuestros y por lo tanto puedan readaptar los programas que ellas tienen, que van a ser complementarios y subsidiarios al nuestro. Entonces las pasarelas se están desarrollando en este momento, ya están avanzadas en algunos casos, de tal forma que haya un mecanismo de contraste automático. A partir de ahí las comunidades tienen, y cada una lo hará en función de su bien pensar y hacer, tendrá que redefinir sus esquemas últimos de protección, la última red de seguridad, que la van a tener ellos, que complemente la nuestra.
porque claro, hasta ahora ellos han desarrollado programas que son muy distintos y muy diferentes en cada comunidad autónoma, y la parte del problema desde el punto de vista de la equidad nacional, ellos van ahora a tener que redefinir sus esquemas ante una nueva realidad, que es que hay un mínimo nacional que no existía hasta este mes. Ministro, cambiando de tema, hace un momento te referías en tu presentación a cómo está evolucionando el mercado laboral. Efectivamente, el mes de mayo nos ha sorprendido de manera positiva, pero seguimos con 885.000 afiliados menos que hace 12 meses. Eso es el dato que nos mostraba el mes de mayo. Sé que esto de las previsiones es muy complicado, que atreverse a hacer previsiones es un tema complejo. Hace un momento te referías a ello, pero ¿cuándo prevés razonablemente que nuestra economía pueda recuperar estos 885.000 afiliados que se han perdido en esta horrorosa pandemia que seguimos sufriendo? Pues yo creo que son menos, porque ese dato es en términos medios, y si miramos los datos de finales no solo el dato medio, sino el dato de final de mayo, incluso los datos de principio de junio que ya vamos teniendo, de los primeros días de junio, si yo no tengo la cabeza, se han creado unos 240.000 empleos más. Digamos, la destrucción máxima llegó a estar en 900 y pico, luego estamos hablando de unos 700, ¿no? Aproximadamente. Tiendo yo a pensar así, 700, nos quedan 700. Si miramos la estructura de esos 700.000, yo creo que hay, por sectores, yo creo que hay algunos candidatos a recuperar que podemos anticipar cuándo se van a recuperar. Por ejemplo, si no mal recuerdo, hay una caída muy significativa en el sector de la educación, que tiene ahí una fuerte estacionalidad y que ahora pues no se va a recuperar durante estos meses de paralización, pero uno esperaría que con la recuperación de toda la actividad educativa, podemos estar hablando de 100.000 empleos, pues a partir después del verano esos los vamos a recuperar. Cuando uno mira, por ejemplo, que todavía falta por recuperar algo en construcción, aunque se ha recuperado ya 2/3, pues a lo mejor ahí podemos recuperar otros 50, 60.000 con facilidad, porque la construcción es un sector que ya estamos viendo, o por los datos sectoriales, que se está recuperando rápido. En el comercio vamos a tardar un poco más. Sabemos que toda la parte que tiene que ver con hostelería y singularmente la parte que tiene que ver con hospedaje, pues esa es la que va a ir más retrasada. Yo creo que no me puedo pronunciar sobre la secuencia temporal porque es muy arriesgado, pero yo creo que el ritmo va a ser constante durante los próximos meses. Y lo lógico es que en algún momento, que probablemente ya sea el año que viene, pues si no todo, gran parte de lo que se ha destruido se recupere, porque, insisto, la perturbación es una perturbación de oferta, fundamentalmente de oferta, y con algunos elementos de demanda añadidos de naturaleza transitoria. No nos ha cambiado nada estructural en la economía española. No debería cambiarnos si la demanda mundial no cambia, además de servicios específicos. Es un tema de transición. Si se produjeran cambios estructurales en los patrones de oferta y demanda, tendríamos que adaptarnos y ser flexibles, y yo ahí tengo buenas expectativas. La parte que tiene que ver con eso, en la capacidad emprendedora de las empresas españolas y la flexibilidad con la que... Es decir, nadie podía imaginar, por ejemplo, que es una crisis mucho más... pero fue una crisis, yo creo que en extensión claramente mucho más intensa de lo que va a ser esta, y una caída brutal de la demanda interna, como se produjo a partir del año 2009. Es decir, lo que hicieron las empresas españolas de modificar su estructura productiva para pasar, digamos, de estar dirigiéndose a una demanda interna que estaba creciendo a unas tasas insostenibles, de doble dígito, y que era muy fácil, digamos, vender en España en la primera parte de los años 2000 hasta el año 2008, 2009, y cómo fueron capaces las empresas españolas de cambiar su patrón hacia la demanda externa, donde los elementos de competitividad, de productividad son mucho más exigentes, es verdaderamente notable. Y eso no lo ha podido hacer la economía italiana, la economía francesa,
sometido a una situación similar. Luego tenemos que poner en valor esa capacidad que tenemos de ajuste y de adaptabilidad que se ha demostrado ante la crisis. Si en este caso hubiera, y es difícil de saber, elementos de este tipo y en qué medida, yo también soy optimista al respecto. Por favor, Juan Carlos, continúa con las preguntas. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Me uno a las felicitaciones de haber obtenido ayer por unanimidad en el hemiciclo un hito tan importante como la aprobación del ingreso mínimo vital, que por lo que se da es que existe un sentir de que las acciones se están haciendo bien, las cosas se están haciendo bien. Yo tengo 3 preguntas, las 3 últimas, y la primera es con respecto al ingreso mínimo vital, como no podía ser de otra forma. Entendemos que se habrá recogido la experiencia de otros países de nuestro entorno en este sentido, pero la pregunta sería ¿qué novedades se han introducido en España con respecto a otros países que tienen un modelo similar? Yo creo que el contraste de patrimonio es claramente novedoso. Es decir, al final de lo que se trata es de erradicar pobreza. Entonces, en este caso, la pobreza no solamente la hemos aproximado por niveles muy bajos de renta, sino por niveles muy bajos de patrimonio. Esto es un elemento. El segundo elemento es que probablemente porque hemos podido utilizar más que hicieron en otros países en su momento, todos estos microdatos y estos datos administrativos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, nosotros hemos construido el mapa de los hogares españoles en más de 16 millones de hogares españoles. Los hemos estudiado con enorme precisión, hemos visto dónde están los hogares más vulnerables y eso nos ha llevado a una diferenciación del ingreso mínimo vital en 14 niveles distintos de renta garantizada según la tipología de hogar. Digamos, esta capacidad, digamos, de ir con una restricción fiscal de unos 3.000 millones, ir iterando y identificando cómo podíamos hacer el mejor uso de esos 3.000 millones, diferenciando de una forma muy intensa por hogares, yo creo que es otro elemento claramente singular de esta norma. Yo creo que esos elementos son particularmente novedosos. Tenemos la expectativa de poder también innovar en lo que sea los trabajos que hagamos desde el punto de vista de los incentivos al empleo. Pero esto necesitamos tiempo para poder demostrarlo. Pero estos dos elementos, yo ya ex ante podemos decir que son claramente singulares. Muchas gracias, ministro. La segunda pregunta sería, una de las polémicas respecto al ingreso mínimo vital es la previsión del coste burocrático, que se cifra en torno a 200 millones de euros en su gestión, ya que los ayuntamientos prevén más de 850.000 solicitudes, de lo que implicaría, evidentemente, un notable esfuerzo de la plantilla de servicios sociales locales. La pregunta es, ¿asumiría finalmente el Ministerio este coste o serían los propios ayuntamientos? Bueno, tenemos que ver primero cuánto vamos a ser capaces de tramitar nosotros por parte del canal que hemos abierto en primera instancia, que es el de la Seguridad Social. Entonces yo creo que es un poco precipitado saber exactamente cuánto vamos a necesitar a los ayuntamientos, que seguro que mucho para otras cosas o todo itinerarios. Tengamos en cuenta que no solamente hemos identificado de oficio ya un número significativo de hogares, sino que las comunidades autónomas nos están pasando o estamos intentando que nos pasen en bloque. Hay un tema ahí de formato de ficheros y también de autorizaciones por parte de los beneficiarios, todos sus programas de renta y sus programas de ayuda social. En la medida que podamos ser capaces de procesar esos bloques de peticionarios, son casos que no tenemos que abordar por el procedimiento que tienen en la cabeza los ayuntamientos y que también va a existir de la persona, digamos, el hogar con un titular que directamente presentan la documentación en los papeles y hace una declaración responsable con toda esa documentación planteando que tiene derecho a esa petición. Esos trámites, pues sí, pueden llevar un cierto trabajo, pero tenemos que saber a cuántos hemos llegado antes sin necesidad de que sigan ese trámite. Por otra parte, la capacidad, digamos, que tiene la Seguridad Social de tramitar telemáticamente peticiones es conocido que es muy potente. Es muy potente porque
están todas las empresas españolas en la parte que tiene que ver con la tesorería, gestionándose todas las prestaciones, todas las cotizaciones sociales, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social paga 10 millones de pensiones, más otro tipo de prestaciones a millones de personas, y lleva haciéndolo muchos años y con mucha eficacia. Hemos visto que en estos primeros días, en la página web de la Seguridad Social, está habiendo muchísimas entradas. Se ha puesto en marcha un simulador que es bastante amistoso, si alguien tiene curiosidad, donde ya ha habido casi 4 millones de personas que han ensayado a ver si tienen capacidad para hacerlo. El tercer sector de acción social, que sabemos que está muy cerca de los hogares más desfavorecidos, está trabajando también está muy involucrado y va a estar muy involucrado en el proceso. Ellos pueden ayudar a hacer las peticiones telemáticamente a las personas beneficiarias. Por tanto, va a haber muchos canales distintos. Por tanto, y el canal de los servicios sociales de los ayuntamientos también nos parece muy importante, y por eso queremos firmar un acuerdo con la FEM. Y estamos viendo cómo hacerlo. Mientras tanto, como ustedes saben, los ayuntamientos tienen una situación financiera de superávit significativa que se ha ido materializando en los últimos años, de que tengan ya más de 30.000 millones de euros en depósitos en los bancos. La ley lo que establece es que los gastos, la ley que se aprobó ayer, el Real Decreto Ley que se aprobó ayer, que convalidó ayer el Congreso, establece que aquellos gastos que incurran los ayuntamientos para gestionar el ingreso vital estarán exonerados de la base de cálculo de la regla de gasto, que, como sabes, ha sido el mecanismo de disciplina de gasto más importante. Luego, esto yo creo que ya es un avance que hay que poner en valor, claramente. Muchas gracias, ministro. Última pregunta. El Fondo de Ayuda Europeo llevará previsiblemente condiciones entre las que se encuentran las correcciones de gasto en el sistema de pensiones y la flexibilización del mercado laboral. La pregunta sería, ¿cómo piensa cumplir, el Gobierno con esas condiciones sin menoscabo de lo prometido en pensiones, por ejemplo, y en el entorno de una reforma laboral integral? El quien ha formulado esa pregunta desconoce completamente lo que se está definiendo a nivel europeo. No va a existir ninguna condicionalidad macroeconómica, ninguna, y esto ya está explicitado para el acceso a esos fondos. Por tanto, hay que cuestionar la mayor de esa pregunta. No va a ser así. No hay ninguna condicionalidad macroeconómica, ni nadie lo ha planteado en Europa, que yo sepa. No es cierto. Esa pregunta parte de una premisa incierta completamente. Muchas gracias, señor ministro. Valentín, cuando quieras. Bueno, ahora ya para terminar, solo me corresponde dar agradecimientos, ¿no?, a tanto en nombre del Consejo General como de Pascual, como de Juan Carlos y yo mismo. Primero de todo, muchísimas gracias a los medios de comunicación que seguís estos encuentros. Sabéis que es necesario difundir el conocimiento económico financiero como base previa para que nuestros gobernantes como nuestro ministro puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Si no hay una base previa de conocimiento, de saber cómo están las cosas, es difícil hacer cosas, ¿no? Después quisiéramos agradecer a los colegas y miembros de empresas y despachos que seguís estas sesiones. Espero que no os hayamos defraudado por nuestra parte, porque el ministro seguro que no. Y después al ministro, ¿no? Yo a este ministro me pasa una cosa curiosa. Yo soy un hombre de acción y todo lo veo positivo, pero esta vitalidad, esta visión siempre optimista que tiene, estas ganas de lo podemos hacer y lo haremos, realmente esto es típico de los directivos de instituciones y de empresas, ¿no? Es datos, acción, lo haremos y lo conseguiremos. De verdad, ministro, esto es una cosa que siempre veo en su persona y ya está. Y después la importancia de la gestión que siempre usted transmite, la importancia de contrastar las ideas que teníamos y respecto a lo que realmente sucede. Esto es también propio de los ejecutivos, de los buenos economistas que se dedican al mundo de la gestión. Yo solo tengo una esperanza, alguna duda, ¿no? Tengo alguna duda que si el conjunto de administraciones y otros directivos
de nuestras administraciones serán capaces de tener la responsabilidad necesaria para saber que esto es muy importante, esta iniciativa, y que seamos todos capaces de ir pues apretando los tornillos que correspondan para conseguir que las personas que lo necesitan pues reciban lo que tienen que recibir, y las personas que pueden solucionarse ellos mismos los problemas lo pueden hacer, y esto solo será una palanca para conseguirlo. Muchísimas gracias, ministro, el detalle que tiene usted siempre de estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Gracias.